Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del cuarto grado de secundaria. Siempre con el deseo de que todos los peruanos nos encontremos bien de salud y que no nos pase nada. Es el principal deseo de quien les habla, el profesor David Guamán. Jóvenes, aquí tengo una fotita mía al lado del más grande de los jugadores del fútbol peruano, el mejor 10 de todos los tiempos, el nene Teófilo Cubillas. He compartido esta foto, como verán acá en el año 2017, hace 2 añitos atrás. Nos encontramos con el mejor 10 del fútbol peruano, y después ya yo considero a César Cueto otro gran jugador peruano, 2 de los mediocampistas mejores que tuvo el Perú. Y con esta fotito, jóvenes estudiantes, que me trae recuerdos al gran futbolista Teófilo Cubillas, les doy la bienvenida a nuestra nueva clase virtual. Es la 4ª sesión de aprendizaje de hoy 7 de mayo de 2020 de Historia Universal. Somos la familia del 4º grado de secundaria. Bienvenidos, jóvenes, y ahora pues vamos a ver a continuación el tema de la 4ª sesión. Tiene el siguiente título: Tensión internacional durante la Guerra Fría. Segunda parte. En la primera parte, estudiantes, hemos visto ¿qué cosa? 2 temas importantes de la Guerra Fría, ¿no? Hemos visto la caída o el muro de Berlín, su construcción y su caída. Y también hemos visto la crisis de octubre, o la crisis en Cuba, o la crisis de Cuba, ¿no? O la crisis de los misiles. Hoy vamos a ver los siguientes hechos principales. El primer hecho principal se llama la Primavera de Praga. Un nombre muy bonito, muy sugestivo, que hace soñar en este caso a nuestro hemisferio sur. Nos hace soñar en el mes de septiembre, ¿cierto? Cuando ingresamos a la primavera. La juventud, las mariposas, las flores y qué sé yo. En este caso, allá en Europa se va a dar un hecho que va a tener por nombre la Primavera de Praga. ¿Pero por qué va a tener el nombre de Primavera de Praga, muchachos? Veamos acá. ¿Qué cosa es en realidad la Primavera de Praga? Fue un periodo de movimiento de liberación política y protesta masiva, en su mayoría de estudiantes, en la antigua Checoslovaquia. Hoy en día Checoslovaquia está dividida en 2, República Checa y Eslovaquia. Pero antes era Checoslovaquia. En este territorio los estudiantes, en su mayoría los estudiantes, ejecutaron un movimiento de liberación. ¿En contra de quién? En contra de una de esas potencias que se agarraba a los países y se hacía como propietario, en contra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy en día es Rusia. ¿Cuándo comenzó este movimiento de liberación? El 5 de enero de 1968. ¿Ya? Este 5 de enero de 1968, el reformista Alexander Dubček, atención, toma el poder. Ya tomó el poder y continuó poco tiempo, miren, el mismo año, 5 de enero de 1968 hasta el 21 de agosto de 1968. Durante este periodo, este gobernante Dubček ilusionó a los checoslovacos con un gobierno donde florecía, en vez de rosas, florecía la libertad. En vez de mariposas, florecía la igualdad. En vez de campos verdes, florecía la justicia. Y todo esto se agrupaba en el sueño de que Alexander Dubček lograra romper el dominio que sufrían de los rusos. Lamentablemente, en el año 1968, el 21 de agosto, esa Rusia, o la ex Unión Soviética, tomando como respaldo a los miembros del Pacto de Varsovia. Ustedes saben que el Pacto de Varsovia está compuesto por varios países. Estos miembros del Pacto de Varsovia ingresaron a Checoslovaquia, le quitaron el poder a Alexander Dubček y nuevamente retomaron el dominio sobre la República Checa.
¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama la primavera de Praga? Es que entre enero y agosto de 1968 floreció en Checoslovaquia las ideas de libertad, justicia y de romper dominio contra la ex Unión Soviética, lo cual no se pudo concretar cuando Alexander Dubček fue depuesto por los soviéticos ayudados por los países miembros del Pacto de Varsovia. Más datos lo vamos a ver más adelante. El otro hecho principal, muchachos, se llama los países no alineados. A ver, para poder entender correctamente este concepto, voy a darles más o menos una pauta. ¿Se acuerdan que después de la Segunda Guerra Mundial, la primera potencia, o el del primer mundo, o la primera una de las potencias, fue Estados Unidos? Y otra potencia fue Rusia. Entonces, todos los que le seguían a Estados Unidos, todos los países que se alinearon a Estados Unidos, o todos los que le seguían a Estados Unidos y aceptaron las condiciones de Estados Unidos, y además fueron colonia y fueron dominados por Estados Unidos, se llamaban países alineados a Estados Unidos. Y al conjunto de países que cayeron bajo las redes del dominio de Rusia, se les llamó países alineados al segundo orden del bloque socialista de Rusia. Ahora, muchachos, ¿quiénes son los países no alineados? En este caso, muchachos, fueron los que siguieron a Estados Unidos y los que siguieron a Rusia, pero que al final, por grandes movimientos, luchas constantes de querer alcanzar la libertad, lo lograron al fin. Se separan de Estados Unidos y se separan de Rusia. Entonces todos estos países que se separaron de los dominios tanto de Estados Unidos como de Rusia van a conformar un movimiento llamado los países no alineados. O sea, no estamos ni detrás de Estados Unidos ni detrás de Rusia, somos los no alineados. Y aquí está el concepto. Veamos entonces, lo que yo les he dicho está en este gráfico, jóvenes. Conjunto de países que, mediante una serie de movimientos y luchas, lograron ser libres, dejando de ser colonias tanto de Estados Unidos como de la URSS. Es decir, conjunto de países que dejaron de depender tanto de Estados Unidos como de la ex Unión Soviética y enrumbaron sus destinos propios. Ahora vamos a ver a continuación los datos principales, muchachos, datos sobresalientes de la primavera de Praga. Veamos. Lugar donde ocurrió la primavera de Praga, Checoslovaquia. El movimiento de liberación checoslovaco estaba conformado en su mayoría por estudiantes que buscaban zafarse del dominio de la URSS. Comenzó en 1961. ¿Ya? ¿Cuándo comienza el movimiento? Ojo, el movimiento de la primavera de Praga comenzó en 1961. 61, 62, 63, 64 y hasta el año, vamos a ver acá, la primavera de Praga hasta el 68, ¿ve? Hasta 1968. Es decir, la primavera de Praga, muchachos, comenzó en 1961. Pero en 1968, este movimiento va a lograr coronarse cuando ponen a un gobernante llamado Dubček para que este gobernante gobierne en favor del pueblo checoslovaco. Ahora, antes de que se iniciara la primavera de Praga, ¿quién era el gobernante? Era Antonín Novotny. Este Antonín Novotny era un lacayo, un seguidor, un arrastrado de la ex Unión Soviética y gobernaba en favor de Rusia. Ahora, por suerte, ese movimiento de liberación en el año 1968, en enero del 68, va a lograr que Alexander Dubček, aquí está, el gobernante que reemplazó a Novotny, fue Alexander Dubček. Este Alexander Dubček, muchachos,
fue el líder que le quiso imponer en Checoslovaquia un socialismo con rostro humano y democratizar a los checoslovacos. Es decir, de enero a agosto Alexander Dubček va a gobernar, y a ese gobierno donde florecen las ideas de libertad, justicia y de rompimiento de dominio contra la Unión Soviética se le va a llamar Primavera de Praga. Las medidas adoptadas por Dubček ponían en peligro el dominio de la URSS sobre Checoslovaquia. Por eso los de la Unión Soviética, ¿qué hicieron? No, señores, no podemos permitir que Checoslovaquia se independice. Entonces, a razón de esto, cuando iba floreciendo la independencia de Checoslovaquia, el líder ruso, ojo con este nombre, el líder ruso, Leonid Brezhnev, ordenó la invasión del Pacto de Varsovia sobre Checoslovaquia. ¿Cuándo fue esa invasión? Entre el 20 y el 21 de agosto de 1968. Entonces, en este año, Dubček, el que hacía la primavera de Praga, fue depuesto en el gobierno y retirado del gobierno. Y otra vez Rusia retomó el control de Checoslovaquia y lo siguió dominando. Y allí terminó la primavera de Praga, muchachos. Ahora vamos a ver el otro dato sobre datos importantes de los países no alineados. Vamos a ver qué sucede con esta nube saca rayos, muchachos. Revienta y sale el primer, a ver, datos importantes de los países no alineados. Saca chispas, ¿cierto? El primer rayo, muchachos, que me muestra va a ser ¿qué cosas son los países no alineados? Ya dijimos, países liberales que lograron independizarse del dominio de Estados Unidos o de la ex Unión Soviética. Acá se comió la S, ha pasado a este lado, pero bueno, luego lo corregimos. El segundo rayo me muestra MNOAL. ¿Qué cosa significa? Es la sigla que significa Movimiento de Países No Alineados, ¿ya? MNOAL, Movimiento de Países No Alineados. A partir de ahora vamos a llamarle así, MNOAL. Ya saben ustedes que son los países no alineados, Movimiento de Países No Alineados, ¿ya? Dice, el movimiento de liberación de países africanos, asiáticos y algunos americanos se gestó en plena Guerra Fría. Es decir, este hecho se dio a cabo en la guerra, durante la Guerra Fría. La conferencia de Bandung, atención con este nombre, la conferencia de Bandung en Indonesia, fue la primera conferencia y antecedente del movimiento de países no alineados. Es decir, la primera conferencia, el primer hecho que ya mostraba que ya los países se querían agrupar, primero se querían ya zafar o de Estados Unidos o de Rusia y conformar su propio grupo de países libres. Celebrada del 18 al 24 de abril de 1955 con 29 países participantes. Ahora, la MNOAL está relacionado con la lucha contra el colonialismo. Ellos no querían ser colonias. La oposición a la discriminación racial y rechazo a la carrera armamentista. ¿Ya? Esto nos va a ayudar, todos estos datos nos van a ayudar a resolver el trabajo que a continuación voy a indicar. Ahora dice, los integrantes de la MNOAL siempre desaprobaron la actitud invasora tanto de Estados Unidos como la de la ex Unión Soviética. Nunca estuvieron de acuerdo con la aprobación de la invasión de ambos países. Siempre lucharon contra eso. Principales acuerdos de la MNOAL. Primer acuerdo, soberanía e integridad territorial de los países componentes. Oposición al apartheid, es decir, que no los aparten, no los dejen de lado, ¿no? Y aparte, muchachos, aquí el apartheid también es una lucha contra la discriminación racial, ¿ya? Negar pactos militares, es decir, que no hayan pactos militares, o yo me junto contigo, me junto contigo, me junto contigo, ¿para qué nos juntamos? Para pegarle al otro país. Ellos no querían unirse, o sea, que hayan pactos militares con la finalidad de agredir a otros grupos militares, porque eso genera guerra. Y también apoyaban la independencia total de los países. Muchachos,
Estos datos, con la anterior diapositiva, nos va a ayudar a resolver muchas preguntas de lo que vamos a ver a continuación. Hay otros datos complementarios. Tenemos en los siguientes datos complementarios. Recordemos, lo que ha pasado en el Perú, muchachos, ¿ya? El combate del 2 de mayo se dio en el año 1966. Otra vez se separó acá el 1, ¿ya? Y en territorio peruano. Combate del 2 de mayo. El 2 de mayo de 1966. ¿Contra quiénes luchamos? Contra una flota española que volvieron al Perú para retomar su colonia perdida en 1821. ¿Se acuerdan que en 1821 el Perú proclamó su independencia? En 1866 regresa España con las pretensiones de volver a tomar su colonia perdida. Pero el 2 de mayo nuevamente los peruanos, liderados por José Gálvez, expulsaron a los españoles de nuestro territorio. Otro dato complementario. En el norte del Perú en el año 1965 se dio inicio al MIR, o Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que se desprende de del grupo de los apristas, ¿ya? Este movimiento de izquierda revolucionaria en el año 1965, en Piura, ¿ya? En Piura, en un lugar llamado Las Guaringas, se va a sublevar contra el gobierno. A esa sublevación se le llama la sublevación de las Guaringas. ¿De quiénes? Del movimiento de izquierda revolucionaria ocurrido en 1965. Ahora, esto les va a ayudar, ya les dije, a resolver preguntas de las prácticas del libro. Tenemos otros datos complementarios. Manuel Prado, presidente peruano, llegó a visitar Japón en el año 1961. Él es Manuel Prado, la imagen de Manuel Prado. Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado a Belaúnde en el año 1968. ¿Quién fue Velasco? Él. ¿Ya? Y Fernando Belaúnde Terry gobernó en ese periodo, le dio un golpe de estado y lo sacó del poder y tomó el poder Juan Velasco Alvarado. En el año 1962 los militares peruanos dieron un golpe de estado a Manuel Prado, es decir, acá Manuel Prado, que en 1961 fue a visitar a Japón. En el año 1962 fue depuesto del poder por un golpe de estado, poniendo fin a su gobierno. Esta es una fotografía de las escenas del golpe de estado que se dio a cabo en el año 1962. En 1965 muere Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido. Recuerden que Winston Churchill también fue parte del repartimiento del botín después de la Primera Guerra Mundial, perdón, de la Segunda Guerra Mundial en favor de Inglaterra. Indira Gandhi fue elegida primera ministra de la India en el año 1966. Bien, muchachos, aquí hay un trabajito de extensión que deben de realizar ustedes. Primero, hay que recordar, copiar en el cuaderno los 3 primeros mapas conceptuales, de las diapositivas de la clase. Ahora les voy a indicar. Esta tarea lo presentan el día miércoles 13 de mayo de 9 a 9:30 am. Único horario de presentación, por favor. Hagan su tarea. Tienen casi una semana. No me envíen ni el martes, ni el lunes, ni el domingo, ni el sábado, ni el viernes, ni en otro horario. Por favor, no voy a recibir esos horarios. Fuera de esos horarios. Me van a presentar su cuaderno el miércoles 13 de mayo de 9 a 9:30. Único horario de presentación. Le toman fotografía a los trabajos que han hecho en el cuaderno y lo envían, aquí dice, ¿ya? Vamos a retomar. Este trabajo del cuaderno le toman fotografía y lo envían. ¿Cuándo lo van a enviar? Atención, a mi WhatsApp personal, ¿ya? A mi WhatsApp personal. Lo van a mandar el día miércoles 13 de mayo de 9 a 9:30. En otro horario no. En otro día no. ¿Se entendió claro? Muy bien, muchachos. Ahora, tenemos resolver hoy mismo las prácticas de las páginas 19, 20, 21 y 22. Todos los datos están en el video y en las diapositivas. Cuando lo terminen, hoy mismo, le toman fotos y lo envían a mi WhatsApp personal, poniendo sus datos y el grado. Es decir, fulano de tal, del 4º grado de secundaria.
toman fotografía de las páginas 19, 20, 21 y 22 que van a trabajar hoy día, lo envían a mi WhatsApp personal y yo los voy a revisar hoy mismo. Dice, cuando lo terminen, le toman fotos y lo envían a mi WhatsApp personal poniendo sus datos y el grado. Alumno que no lo haga se queda sin asistencia ni nota de la clase de hoy. Gracias, estudiantes, por la atención prestada. Todas sus dudas durante las clases y sus preguntas por el WhatsApp grupal. Es decir, si hay preguntas, por el WhatsApp grupal. Todas las tareas por el WhatsApp personal. ¿Se entendió? Tarea del cuaderno y las prácticas, WhatsApp personal. Las dudas que tengan de las clases de hoy, durante las clases de hoy, por el WhatsApp grupal. Atención. Las prácticas de la página 19, 20, 21 y 22 se presentan hasta la hora en que acabe la clase de Historia Universal. Pasado la hora de acabado nuestra hora de clase, ya no recibo. Así envíen ustedes, no van a tener el ok ni el visto bueno ni la calificación pertinente. Deben de trabajar esos trabajos, esas preguntas, lo resuelven antes de que acabe nuestra hora de clase. Muchachos, aquí les voy a enviar, atención, voy a enviarles a continuación lo que van a copiar. Esto va al cuaderno. Este primer mapa conceptual va al cuaderno. Si quieren lo modifican el mapa conceptual, no hay problema. Segundo mapa conceptual. Esto de acá. Va al cuaderno. También si quieren lo modifican. Los datos no se modifican, por favor. ¿Ya? La forma de la presentación del mapa conceptual sí. Y este mapa conceptual. Van los tres. Uno. A ver, repito. ¿Ya? A ver. Este mapa conceptual va al cuaderno. Correcto. Ya, este mapa conceptual va al cuaderno. Este mapa conceptual va al cuaderno. ¿Correcto? Estoy dejando un momentito ahí visualizar bonito. Y este mapa conceptual va al cuaderno. Ahora, dicho sea de paso, también este material les voy a enviar por WhatsApp grupal las fotografías de las diapositivas, jóvenes, para que puedan trabajar mejor. Buenas tardes y será hasta otro momento.